Hola, vamos a seguir con nuestro estudio del materialismo histórico en sus conceptos, los conceptos elementales del materialismo histórico de Marta Harnecker. Estamos a 2 lecciones de terminar la introducción. Al término de esta haremos el examen y estemos listos para su resolución. Por lo demás, avanzaremos entonces con el planteamiento del estudio del marxismo-leninismo que nos propone Marta Harnecker y daremos algunas conclusiones y análisis sobre la base de lo que hemos estado nosotros estudiando. Pues bien, vamos a avanzar entonces en este material tan interesante y ¿qué es lo que nos dice Marta Harnecker? Nos dice, ahora bien, el objetivo de este libro es ayudar a conocer la teoría marxista-leninista, el estudio de la realidad concreta de cada país es tarea propia de cada movimiento revolucionario. Nuestro trabajo se limita, por tanto, a presentar en forma pedagógica, pero a la vez rigurosa, los principales elementos de la teoría general del materialismo histórico. Estos conceptos han sido enunciados por Marx, Engels y Lenin y han sido utilizados por ellos en el estudio de realidades concretas, pero sin embargo, ellos nunca desarrollaron en forma sistemática estos conceptos. Efectivamente, nosotros tenemos que recordar que el propósito del estudio de Marta Harnecker es el análisis de el marxismo-leninismo en su teoría. Ahora, tengamos presente lo que nos dijo Marx. ¿Cuál fue la idea original de Marx en todo esto? La idea original de Marx se plantea que él, sin conocer al proletariado, lo calificó de que era la fuente de una revolución social. Muy interesante, porque sin conocer al proletariado dijo, la filosofía científica, la ciencia, será el elemento fundamental para la transformación de la realidad de la sociedad a favor de los más desprotegidos que están en este proceso solos y que son los proletarios. Entonces, la fuerza social, dijo Marx, es el proletariado y la guía para la resolución de sus problemas, la ciencia, la filosofía científica. Así lo dijo. Es muy interesante porque ese fue su planteamiento en sus primeros 30 años de vida. O sea, estaba construyendo la visión marxista. Después Lenin viene y le da, digamos, ahora sí, contexto científico a la propuesta de Marx. Es decir, propone la existencia de un partido de gente especializada para dar la lucha revolucionaria y ese partido sea el que, digamos, como parte del proletariado, sea la parte científica que defienda los intereses de las clases trabajadoras y oriente científicamente con la filosofía marxista-leninista a los trabajadores hacia el triunfo revolucionario de su accionar. Eso fue lo que planteó. Entonces ahora, ¿cómo aplicar la visión filosófica marxista-leninista a cada lugar, a cada situación, a cada estado, a cada país? Pues depende de las condiciones concretas de cada país. Y eso es algo de lo que nos dice. Entonces, ¿esto de quién va a ser responsabilidad? ¿De Marx? Pues no, de cada movimiento revolucionario. Entonces, tenemos que analizar las condiciones locales, las condiciones actuales, la situación del obrero en México, la situación de los sindicatos en este país, cómo controla a los obreros el Estado o los sindicatos o la empresa privada o pública, cómo es que funciona. Todo esto lo tenemos que analizar, todo esto lo tenemos que estudiar claramente a lo largo de los tiempos y eso es una de nuestras tareas. Muy bien.
Nuestro trabajo, el de Marta Harnecker, dice, se limita por lo tanto a presentar en forma pedagógica, pero a la vez rigurosa, los principales conceptos de la teoría general del marxismo-leninismo. Ahorita vamos a ver del materialismo histórico. Vamos a ver, o sea, de qué es de lo que se trata, pues de que entendamos lo que estamos estudiando de la forma más pedagógica. Ahorita hablaré de la pedagogía, pero de una forma muy sencilla, muy elemental, y eso es lo que tenemos que estudiar y hacer. Y entonces, finalmente, dice, estos conceptos han sido enunciados por Marx, Engels y Lenin, utilizados en las realidades concretas, pero nunca desarrollados de manera sistemática. En México, la aplicación concreta de los principios de marxismo, leninismo y de Engels, del marxismo-leninismo, fueron estudiados por nuestro dirigente nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, junto con otro grupo de líderes, y el resultado fue la formación del movimiento antorchista. Como si dijéramos, en concreto en México, la forma que adquiere el marxismo-leninismo más sólida, concreta y fuerte a lo largo de la historia es a través del movimiento antorchista. Es una aplicación práctica del marxismo-leninismo en nuestro país y que ha tenido pues sus éxitos, sus fracasos, como todo movimiento social, pero hasta ahora, después de más de 45 años de trabajo, ya 47, estamos por cumplir en este año, se fortalece, digamos, la idea de que ha sido exitoso el proyecto impulsado en su momento por el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Pues muy bien, ahora es cierto, como lo hemos insistido, ni Marx, ni Engels, ni Lenin hicieron un manual de conceptos elementales, diciendo, a ver, concepto número 1, concepto número 2, y por lo tanto hay que evitar, digamos, caer en tener los conceptos en la cabeza y quererlos aplicar según nosotros de manera, como dijéramos, pues sí, que nos aventemos el paquetito de que concepto número 1, y ya nos lo sabemos de memoria, pero no lo sabemos aplicar a ninguna cuestión de la realidad concreta, y esto puede que no nos sirva, que no nos ayude, y por lo tanto pues hay que aprender a utilizar los conceptos del marxismo-leninismo. Entonces, justamente Marx, Engels y Lenin son los que fortalecieron el desarrollo de estos conceptos, y la tarea de Marta Harnecker es enseñárnoslos, pero de manera pedagógica. ¿Y qué es la pedagogía? ¿Qué significa la pedagogía? Pedagogía viene de paidón, niño, y hago, yo conduzco. Entonces, ¿qué significa pedagogía? Conductor de niños. Entonces se trata de llevar a los niños, irlos enseñando, analizar los problemas, y más o menos de eso es de lo que se trata digamos, estudio que hace Marta Harnecker. O sea, a pesar de que estamos hablando de conceptos que no fueron desarrollados como manual por parte de Marx, Engels y Lenin, a pesar de que son conceptos complejos, entonces la tarea es enseñarlos de la manera más sencilla para que ustedes las aprendan, pero al mismo tiempo rigurosa. En otras palabras, no se trata que por hacer pedagógico el asunto, es decir, que lo puedas entender, aprender y formular de manera lo más sencillamente posible, no quiere decir con eso que vaya a ser un concepto, vamos, pues superficial, para que me entiendan, ¿no? No, esa no es la idea. Pues bien, seguimos entonces. Este libro pretende detenerse en estos conceptos, haciendo un estudio crítico de ellos, es decir, buscando más allá de las palabras el pensamiento profundo de sus autores, lo que permitirá escapar al dogmatismo y aplicar creadoramente estos conceptos en el análisis de nuestras realidades concretas. Este estudio crítico de los principales conceptos del materialismo histórico, tratando de incorporar las más recientes investigaciones acerca de ellos, es lo que diferencia el contenido de este libro
del contenido de diferentes manuales de marxismo que conocemos hasta ahora. Esto está bien, es muy interesante porque sí nos permite a nosotros ver de una manera más profunda lo que quiere hacer Marta Harnecker. ¿Qué quiere hacer Marta Harnecker? No nos quiere dar los conceptos como si fueran un manual, repito, hacer el concepto número 1, concepto número 2, concepto número 3 y ya, sino de forma crítica. ¿Qué quiere decir de forma crítica? Eso es lo que vamos a estudiar en las siguientes láminas, porque para mí es muy importante que sí ustedes tengan la visión crítica. Hay que diferenciar, ya se los había platicado en alguna ocasión, la diferencia entre crítico y criticón. El criticón es aquel que nada le parece, ¿no? Que aunque esté bien algo, nomás porque viene de alguien que él le cae gordo, pues por eso le busca el prietito en el arroz. Nomás porque le cae gordo. Entonces eso es ser criticón. El crítico va más allá. El crítico no se queda con esa visión. El crítico analiza los problemas, estudia los problemas, hace énfasis en aquellos casos en los que la realidad nos demuestra que es necesario entenderlos de una manera distinta y nos lleva a conclusiones más profundas, a conclusiones correctas de los fenómenos que estamos estudiando. Por ejemplo, si algo a ti no te parece, pero te lo demuestran de manera científica, si tienes ojo crítico, tienes una visión crítica, vas a aceptar lo que se te plantea. Porque no te lo están imponiendo, sino porque eso dice la realidad. Entonces dicen, es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Cuanto más si no eres sabio. Entonces vale la pena tener un pensamiento crítico. Y vamos a ver algunos ejemplos de pensamiento o visión crítica. Por ejemplo, en épocas antiguas se tenía la idea y la noción de que la Tierra no se movía, de que la Tierra era inmóvil, de que se mantenía en una sola posición. Esa era la visión que se tenía en aquellos entonces, como también se tenía la idea de que la Tierra era plana, no se les ocurría de que pudiera ser de otro tipo. Entonces decían que la Tierra era plana. Esa era la otra visión que se tenía, pues dada la ignorancia de los científicos de aquel entonces, ¿no? No había claridad en torno a la situación concreta de la Tierra, pero también tenían la idea de que todo giraba alrededor de la Tierra. Ptolomeo, haciendo caso a las indicaciones de los principios religiosos, pues tuvo que hacer un modelo en el que demostrara matemáticamente pues que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Esa fue la tarea que se le encomendó. Y bueno, lo que nosotros podemos decir es que Galileo fue el primero de los que demostró que la Tierra no permanecía estática, que la Tierra se movía. Y ustedes ya saben qué fue lo que le pasó al pobre de Galileo. Lo acusaron incluso de que debía retractarse de sus dichos, pues porque era un científico respetado. Y pues lo que lo hicieron es obligarse a retractarse. La Santa Inquisición le dijo, retráctese, arrepiéntase de lo que acaba usted de decir, porque está usted mal. Y pues Galileo, que apreciaba más la vida que otra cosa, dijo, pues está bien, me arrepiento. Me equivoqué, no sé qué me pasó. Y entonces lo exoneraron, lo perdonaron, le perdonaron la vida, no lo mandaron a la hoguera, como sí mandaron a Giordano Bruno por criticar al régimen, siendo él mismo religioso, y descubrir cosas tan interesantes como efectivamente que la Tierra se movía, etc. Entonces a Giordano Bruno, ese sí no se arrepintió y a él sí lo quemaron en Florencia, pero Galileo dijo, está bien, me equivoqué. Y hay una anécdota, una leyenda en el sentido de que al salir del lugar donde lo enjuiciaron, salió y dijo, y sin embargo se mueve. Es decir,
ahí me adentro, pues que piensen lo que quieran, pero aquí afuera yo puedo decir concretamente que están mal, que están equivocados. Bueno, por cierto, una de las cosas que sucedió con este pobre de Galileo es que lejos de llevarlo a, pues a dejarle la tarea de poder seguir escribiendo y proponiendo trabajos científicos, prácticamente le cancelaron todas las posibilidades porque lo obligaron a dimitir, es decir, ya no podía escribir, es decir, ya no a dimitir sobre la tarea de escribir, lo confinaron en su cuarto, digamos, como una especie de, se conoce como arresto domiciliario, y ya no le dejaron hacer obras. Entonces, pues qué sentido tenía así la vida de un grande como Galileo. Después vino el grande de Aristóteles, que descubrió, fue de los primeros en descubrir que la Tierra era redonda. ¿Y cómo le hizo? Pues curiosamente a través de un eclipse lunar. Vamos a entenderlo así. Digamos que la luna se convierte en una pantalla gigante, en una pantallota, en la que nosotros empezamos a ver, digamos, cómo el sol que está atrás de la Tierra se va a reflejar en esa pantalla. Entonces lo que empieza a suceder es que empieza a entrar la sombra que se proyecta en la pantalla, que sería la luna, y se ve cómo es redonda la sombra. Entra la sombra hasta que se cubre por completo y luego sale la sombra, y al salir la sombra se ve nuevamente el reflejo redondo. Así llegó a la conclusión, con el pensamiento crítico, a Aristóteles, pues de que la Tierra era redonda. Y sin embargo hubo opiniones por mucho tiempo de que la Tierra no era redonda. Otro ejemplo interesante de que la Tierra no era redonda fue justamente el de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón también tenía la idea de que la Tierra era redonda, porque todo el mundo tenía miedo de que si se iba más allá de cierto lugar, pues los barcos se hundían, porque llegaba a la conclusión de que la Tierra estaba plana, y pues llegando al final pues se iban a caer, ¿no? Y él dijo que no, y lo descubrió demostrándolo, llevando sus 3 calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, a darle la vuelta al mundo para demostrar que recorriendo una misma posición iba a concluir que llegaría en 1492 a un punto en el que no se esperaba, que era un continentito, ¿verdad?, que le impidió el paso y que se llama el continente americano. Entonces chocó ahí con él, pero luego en 1595, si no me equivoco, Magallanes, que por cierto les recomiendo lean la obra de Fernando de Magallanes, de Stefan Zweig. Él, digamos, siguió hacia el sur la navegación hasta encontrar lo que él consideró que era un paso que le permitía darle la vuelta al mundo. Ese paso lo encontró más allá de la Patagonia, en el sur, y fue lo que se conoció como el Estrecho de Magallanes. Y al pasar por el Estrecho de Magallanes encontró el océano que le llamó Pacífico. De ahí tenemos su nombre, porque era muy, muy suave comparado con el océano Atlántico. Después llegó a las Filipinas, y ahí en las Filipinas, por andar de valiente y menospreciando a los indígenas, que estaban desnudos y usaban solo flechas, ya no le tenían miedo a la pólvora, y él se bajó y se las dio de valentón, pero ahí lo rodearon, lo mataron, y ahí quedó Magallanes. Sin embargo, su barco, el único que quedó, siguió la travesía hasta llegar al puerto de origen, y entonces logró demostrar lo que Colón y también Aristóteles en su tiempo habían planteado, que la Tierra era redonda. Y bien, finalmente
vemos también al gran Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue, digamos, quien descubrió que la Tierra no era el centro del universo. No era el centro del universo. Fue muy claro y dijo, no señor, la Tierra no tiene como centro, el universo no tiene como centro a la Tierra, tiene como centro al Sol, y entonces planteó la teoría heliocéntrica. Y aunque su teoría avanzó más, pero primero presenta el planteamiento crítico y dijo, no es cierto, señores, ese es el pensamiento crítico. La Tierra no es plana, dudó de ella. Y ya lo vimos con el ejemplo que dimos de Descartes, de pienso y después existo, que había que dudar de todo, la duda categórica. Bueno, Copérnico dudó de que la Tierra fuera el centro del universo y entonces combatió a Ptolomeo y dijo, no señor, el centro del universo es el Sol. Ahora sabemos que no, y que el Sol está justo incluso hasta en una orillita de la galaxia. Y la galaxia a su vez está dando vueltas en todo el mundo, en todo el universo, perdón, o sea que es como un planetota, la galaxia, que tiene a su vez miles de sistemas solares, o miles de sistemas de planetas. Es interesantísimo. Entonces, el planteamiento de este crítico de Copérnico sí lo llevó a dar un paso más hacia adelante. Entonces, avanzamos. ¿Qué nos dice? Para cumplir nuestro objetivo, nos hemos visto obligados a comenzar por los conceptos más complejos. Hemos empezado por el concepto de producción, ya que es el concepto base de la teoría marxista. Es la producción de bienes materiales lo que servirá de hilo conductor para explicar los aspectos de la sociedad. Luego hemos estudiado los conceptos de relaciones de producción, fuerzas productivas, estructura económica, infraestructura y superestructura, estructura ideológica, estructura jurídico-política, modo de producción, formación social, coyuntura política, transición. Todos estos conceptos que son fundamentales para el estudio científico de la estructura social son estudiados en la primera parte de este libro. Ahora entonces, en Marx, cuando joven, estando en París, porque le prohibieron trabajar en Alemania, buscando la edición de los anales franco-alemanes, en una reunión con Engels, un poco pretencioso, Marx le dijo, ya estoy muy cerca de encontrar la prueba de la inevitabilidad de que el sistema capitalista se ha de caer. El sistema capitalista ha de caer. O sea, el sistema capitalista no va a permanecer de manera definitiva y eterna, sino que tendrá que evolucionar, cambiar y desaparecer. Esa fue la visión de Marx. Cierto que después reconoció a Engels mismo que estaba haciendo charlatanería porque todavía no tenía la solución al problema. Después Engels empujó a uno de los editores que le recomendó a Marx que un contrato para poder firmar con él y que publicara esa obra con ese espíritu, con ese sentido crítico. Y justamente, interesante, pero se descubrió que era la economía. O sea, porque llegó en una ocasión con Jenny, su mujer, muy, digamos, ufano, contento, diciendo, he descubierto algo muy importante. El hilo conductor de todas las relaciones de la sociedad es la economía, le dijo. Y pues la mujer le dijo, a ver, pero yo me enamoré de ti, pero no por razones económicas, porque mira cómo estamos de pobres. No, pero yendo más allá, tiene su sentido lo que te voy a decir. Y le empezó a dar ejemplos de cómo él es que estaba pensando. Entonces ese hilo conductor
que aquí Marta Harnecker le llama el concepto de la producción, tiene que ver con la producción de los medios de vida del el ser humano y los medios de producción que veremos adelante, pero es lo esencial. Y no podemos nosotros distinguir a una sociedad de otra si no la analizamos desde el punto de vista de su producción. Y todas tienen ese hilo conductor, ese aspecto en común. Y efectivamente, una de las cosas que nos muestra el análisis, pues es que todo lo nuestro está basado en torno a la producción, primero, de los bienes esenciales y después de los bienes relacionados con la, pues con lo que serían ya lujos. Por ejemplo, pues ahora nos han convertido en una necesidad del teléfono celular, pero en estricto sentido no es necesario, no es una necesidad, pero en fin, alguna joya, algún factores, por ejemplo, una carcasa de teléfono de oro, como me tocó ver en los Campos Elíseos en Francia, pues pareciera como que es ridículo, ¿no? O sea, ya es un gasto innecesario, pero pues aún así existen esas carcasas. Y costaba 5.000 euros un teléfono con esas características. Entonces son de las cosas que ahora se producen, pero que se venden pues un poco más como por fuerza. Pero ahí está la captura del mamut, el manejo del maíz y la producción del maíz, o de los plátanos, como en Colombia o en Guatemala, o por ejemplo la producción del frijol y otros productos, pues cómo se desarrollaba esa producción, cómo se llevaba a cabo, todo eso tiene que ver con la vida de los hombres en sociedad. Y eso es lo que Marx decía, cómo se organizan para la producción, desde la caza del mamut, que por ejemplo se sabe que acá en la zona de el lago de Texcoco, lo que hacían era empujar a los mamuts hasta empantanarlos, ya que se empantanaban y no podían moverse, entonces ahí les caían las flechas, las lanzas, hasta que morían. Y tenían por ese lado comida por un buen rato. Hay un mamut muy interesante, tenemos pendiente una visita al Museo de Antropología, que fue descubierto en Ixtapan, acá en la zona de Atenco, y que están sus restos allá en el Museo Nacional de Antropología. Muy interesante. Y ahora que están construyendo Santa Lucía, pues han tenido que detener la obra en algunos momentos porque han encontrado un cementerio de mamuts. Y ese cementerio se explica porque les ponían también trampas de mamuts. Llevaban a los mamuts a las zonas de empantane, que hacían hoyos como de 2 metros y encima le ponían una tablita muy ligera, una serie de una empalada muy ligera para que llegara el mamut ahí y ¡boom!, se hundiera, y entonces empantanado no se pudiera mover, y ahí le llegaban, lo mataban y entonces se lo comían después. Bueno, pero también seguimos viendo cómo hay actividades que pues nos llevan la vida, ¿no? O sea, después del surgimiento de la agricultura, de la caza, de la pesca, viene en los oficios, el desarrollo de digamos, de la manufactura, del artesanado, vamos, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, lo que han señalado los libros de la historia de la producción es que funcionan de la siguiente manera, es decir, una vez que hay excedentes económicos, que es decir, sobra, por ejemplo, porque se descubre la agricultura, porque se descubre la ganadería, ya no es necesario ir a cazar o a pescar, porque ya tienes ahí borreguitos, porque tienes maíz en exceso, o sea, sobra para la cantidad de maíz que necesitas en una comunidad. Entonces, lo que sucede es que ese excedente económico te permite cambiarlo por otros productos, pero al mismo tiempo genera un excedente social. Es decir, si antes necesitabas 100 gentes para ir a cazar un mamut, ahora solo necesitas 1 o 2 personas para cuidar los borregos, y entonces te sobran 98 personas. Y al no sobrarte 98 personas, entonces tienes la posibilidad de hacer un movimiento social, digo, un movimiento
de gente de una actividad productiva a otra, y es por eso que surgen los oficios. Ahora bien, al surgir ya los oficios, al surgir la actividad, entonces se desarrolla el hombre y ahora avanzamos hacia el sistema de producción capitalista, en donde, como se ve, ahora las formas de producción están basadas en cadenas productivas, en la división técnica del trabajo, en las actividades, o sea, ya no son exactamente los oficios, aunque no han desaparecido. Todavía hay zapateros, todavía hay carpinteros, pero también ahora se produce en serie, como vemos en este caso en ambos ejemplos. Entonces, son formas de ver las cosas al grado de que hoy en día el capitalismo hace tan dependiente al ser humano de la producción que hasta lo obliga a cosas tan horribles como lo que pasó con Amazon. Los choferes de Amazon se ven obligados para no romper con la cadena de distribución, a orinar en botellas prácticamente en el trayecto de su actividad. Y eso pues es denigrante, pero allá nos ha llevado el sistema de producción y de explotación. Entonces, todos los sistemas a lo largo de la historia han tenido su forma de mostrarse como formas, mecanismos digamos, distintas formas de producción y por lo tanto distintas relaciones que se establecen por la forma de producción o por la forma de producir. ¿Qué relación se establece entre el chofer de la Prime y el dueño Bezos? Ni se conocen, pero el dueño Bezos, por sus intenciones y afanes de lucro, pues ahora tiene a los pobres trabajadores orinando en botellas pues para cumplir con sus metas. De ese tamaño son las cosas. Muy bien, sigamos entonces. Luego viene una segunda parte. Ya vimos cuáles son los conceptos que vamos a estudiar en la primera parte, ahí los define. Ahora veremos la segunda y la tercera parte. ¿Qué dice? Luego viene una segunda parte que estudia los efectos de la estructura social sobre los individuos que habitan y la acción que ellos pueden ejercer sobre esta estructura, las clases sociales y la lucha de clases. Por último, la tercera parte se refiere a la teoría marxista de la historia y nos da una visión de conjunto del aporte de Marx y Engels sobre este punto. Lo normal aparentemente hubiera sido empezar por esta visión de conjunto, como lo hacen todos los manuales. Sin embargo, para formular esta visión de conjunto en forma científica y comprensible para el lector, es necesario recorrer el arduo camino del estudio sistemático y riguroso de todos los conceptos anteriores. O sea, primero, luego viene una segunda parte que estudia los efectos de la estructura social sobre los individuos que la habitan y la acción que ellos pueden ejercer sobre la estructura de clases sociales y la lucha de clases. Ahora bien, vamos a ver, las clases sociales y la lucha de clases es la segunda parte que se va a analizar y es la forma un poco en la que se manifiestan todos los conceptos anteriores, la estructura económica, el lugar que ocupas en esa estructura económica, etcétera, etcétera. Y como tercera parte veremos la teoría marxista de la historia, vista como si dijéramos en su conjunto. Pareciera que hacerle al revés es mejor, pero no es así. Me parece correcto lo que plantea Martha Harnecker, un tanto como le hace Marx en El Capital. En El Capital Marx no empieza, si analizamos el estudio del Capital, él no empieza con el capital en su conjunto, sino que empieza con la mercancía. O sea, va de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto. Y ahí va, de lo abstracto a lo concreto. Pero empieza por la mercancía. Y aquí vamos a ver los conceptos, luego cómo se manifiestan en la vida social a través de la lucha de clases, y tercero, ya el análisis en su
conjunto. Ahora bien, a nosotros nos conviene, digamos, o sea, sí es cierto que los manuales de marxismo-leninismo se van primero al análisis concreto y a decir que el sistema está por caer y que ya no hay nada más que decir y que ahí se acaba todo. Eso normalmente lo hacen, digamos, los manuales, pero es más útil ir a las fuentes o hacer el análisis crítico, como sugiere justamente Marta Harnecker. Es muy interesante y a mí me parece útil la forma en la que ella plantea la solución al problema que estamos analizando. Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué nos dice Marx en este extracto que saca Marta Harnecker? Nos dice, recomendamos aquí lo que Marx escribía a La Chatre el 18 de marzo de 1872. Le decía, querido ciudadano, aplaudo su idea de publicar la traducción del Capital, Das Kapital en alemán, por entregas periódicas. Esto para la traducción francesa. En esta forma, la obra será accesible para la clase obrera y para mí. Esta consideración está por sobre cualquier otra. Repito, aplaudo su idea de publicar la traducción de Carlos Marx por entregas periódicas. En esta forma, la obra será accesible para la clase obrera. Y esta consideración está por sobre cualquier otra para mí. Es decir, para Marx lo que le importaba era que su obra, compleja, filosóficamente hablando, sea accesible a la clase trabajadora. Ese es el lado bueno de la medalla, pero he aquí el reverso. El método que yo he empleado y que todavía no ha sido aplicado a las materias económicas hace bastante ardua la lectura de los primeros capítulos. Y es de temer que el público francés, siempre impaciente por concluir, ávido de conocer la relación de los principios generales con las cuestiones inmediatas que lo apasionan, se desanime por no haber podido avanzar desde el comienzo. Esta es una desventaja contra lo que nada puedo hacer como no sea advertir y precaver a los lectores preocupados de la verdad. No hay vía regia para la ciencia y solo pueden llegar a sus cumbres luminosas aquellos que no teman fatigarse escalando sus escarpados senderos. Reciba usted, querido ciudadano, la seguridad de mi afectuosa estimación. Carlos Marx. Muy bien, vean qué interesante nota de don Carlos Marx, que nos llama, muy interesante, a ver lo siguiente. Nos dice, aplaudo la idea de publicar la traducción del Capital por entregas periódicas. En esta forma, la obra será accesible para la clase obrera y esta consideración está por encima de cualquier otra para mí. Así lo hubiera escrito yo mejor. Porque aquí pareciera que de esta forma le será accesible a la clase obrera y para mí. Pero no, de esta forma será accesible para la clase obrera y esta consideración está por encima de cualquier otra para mí. Es decir, que la obra sea accesible a la clase obrera. Bueno, el Capital es difícil. La obra del Capital es difícil. La obra de Marx en general es difícil. Pero no porque sea difícil, porque Marx sea abstruso, raro, porque meta fórmulas extrañas. No. Es difícil, porque sí es cierto que es difícil, porque a Marx lo que le interesa es descubrir el fondo de los problemas, ir hasta lo más hondo de las dificultades del sistema, pero al mismo tiempo le interesa que el obrero tenga, digamos, la oportunidad de conocer ese libro, de conocer el libro, de que conozcan la obra de Marx. Eso le interesa sobremanera a Marx, le importa mucho y eso está muy bien. Y eso es lo que a él más le importa, que la gente tenga acceso a ese libro. Por eso por entregas sale en un periódico y entonces es en folletos
y al mismo tiempo que el trabajador los puede ver, al mismo tiempo que los puede, digamos, analizar, estudiar y tenerlos a la mano. Dice, ese es el lado bueno de la moneda, pero he aquí el reverso. Y fíjense bien, Marx reconoce y les dice, el método que yo he empleado y que todavía no ha sido aplicado a las materias económicas hace bastante ardua la lectura de los primeros capítulos. Eso es cierto. O sea, ¿qué nos está queriendo decir Marta Harnecker? Que como vamos a hacerle nosotros, que es como Marx le hizo, vamos a entrar a los conceptos y eso nos gustaría llegar ya a la conclusión, pero pues hay que esperar. Primero hay que pasar el estudio de los conceptos y luego ya veremos. Y entonces por eso dice, el método que yo he utilizado, ¿verdad? Y que todavía no ha sido aplicado a las materias económicas, o sea, como es novedoso, es nuevo su método y no ha sido aplicado nunca antes, es la primera vez, hace bastante ardua la lectura de los primeros capítulos. Y es de temer que el público francés, siempre impaciente por concluir, ávido de conocer la relación de los principios generales con las cuestiones inmediatas que lo apasionen, puede ser que se desanime por no haber podido avanzar desde el comienzo. Aquí es muy importante que nosotros veamos el análisis que implica el estudio de los conceptos elementales. No es fácil, no es sencillo, es difícil. La ciencia es difícil. Y precisamente por eso, porque es difícil, pues necesitamos entrarle, trabajar para entenderla. Como dijo el propio Marx, si las cosas difíciles fueran fáciles de hacer, cualquiera las haría. Y precisamente porque son difíciles, no cualquiera las puede hacer. Y ahí se explica que el obrero no tenga acceso fácil a estos problemas complejos. Necesita de quien le ayude, de quien le empuje, de quien lo invite a entenderlas, o quien se las explique de manera accesible, que no solamente tenga acceso a la información, sino que al mismo tiempo las entienda con cierta facilidad. Eso lo tienen que hacer los revolucionarios, lo tienen que hacer ustedes, pues, lo tenemos que hacer nosotros. Esa es nuestra tarea, entender la ciencia para llevársela al pueblo, algo así como la tarea de Prometeo. ¿Quién era Prometeo? Prometeo era el hermano de Epimeteo, y Prometeo le robó a los dioses el fuego, o sea, la ciencia, la luz, y se las entregó a los hombres. Entonces, a manera de venganza, los dioses lo que hicieron fue hacer un ardid. ¿En qué consistió el ardid? El ardid consistió en justamente enviarle al hermano de Prometeo, que se llamaba Epimeteo, un regalo. Prometeo, que ya sabía cómo eran las cosas, le dijo a Epimeteo, hey, no aceptes ningún regalo de los dioses. Pero Hefestos, el encargado de hacer el herrero divino, hizo de regalo a una mujer hermosísima, llamada Pandora. Y entonces la mujer tenía características tan exquisitas que pues cuando le llegó el regalito a Epimeteo, pues no pudo negar recibirlo y entonces se hizo de el regalo, pero el regalo venía con un adjunto, que era una pequeña urna, una vasijita, ¿verdad? Y entonces, pero la urna venía tapada y decía no la destapes. Y entonces la curiosidad de Pandora dijo, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? Y entonces, como Epimeteo estaba en el mundo de los hombres, quienes habían recibido la luz del conocimiento y la sabiduría por el regalo de Prometeo, entonces, curiosa, abre la urna y salen todos los males de la sociedad salen disparados, las enfermedades, todo. Y entonces se apresura Epimeteo a tratar de taparla lo antes posible y logra capturar
lo único que pudo dejar dentro para que no siguieran saliendo males, pero lo único que quedó en la urna hasta el fondo fue la esperanza. Como quiera, hay esperanza para el ser humano. Bueno, pues a Marx le llamaron el Prometeo de Treveris, es decir, el que ha llevado a los obreros el fuego, la luz, la claridad. Lo digo pues por esto que estamos leyendo nosotros, que nos dice, pues que se haga accesible, pero le hago claridad al público francés de que no ha de ser fácil, no será accesible y lo más claro que yo pueda, pero ese es el lado bueno de que van a poder acceder a la obra, pero no van a poder, difícilmente van a poder entender con cierta facilidad los primeros capítulos. Hay que trabajarle duro. Dice, esta es una desventaja, dice Marx, contra la que nada puedo, como no sea, advertir y precaver a los lectores preocupados de la verdad. No hay vía regia para la ciencia y solo pueden llegar a sus cumbres luminosas aquellos que no temen fatigarse escalando sus escarpados senderos. Reciba usted, querido ciudadano, la seguridad de mi más afectuosa estimación. Carlos Marx. Fíjense bien lo bonito que dice. No hay vía regia para la ciencia y solo pueden llegar a sus cumbres luminosas aquellos que no temen fatigarse escalando sus escarpados senderos. Carlos Marx. Efectivamente, Marx lo dijo con toda claridad en su momento, no hay camino regio para la ciencia, pero también se lo dijeron a Alejandro Magno, porque a Alejandro Magno le dijeron, le daban tarea, Aristóteles le daba tarea de matemáticas, Aristóteles fue mentor de Alejandro Magno, le daba tareas de matemáticas y a la hora que le pedía, órale, resuélvalas, pues se desesperaba porque era difícil sacar esas tareas por parte de Alejandro Magno y le dijo Aristóteles, pues para la ciencia no hay camino regio, o sea, no hay camino para reyes, como si dijéramos, aquí está el camino de los reyes para que aprendan rápido las matemáticas y el camino difícil para el pueblo en general. No, señor, aquí los reyes o cualesquiera que seamos los que queramos aprender, vamos a tener que hacerlo sobre la base de trabajar duramente. Y quien quiera llegar a las cumbres luminosas de la ciencia, tiene que apercibirse y prestarse a trabajar, a esforzarse, a entregarse. Y esa es la tarea. Muy bonita la obra, muy interesante, muy, muy valiosa. Lo digo pues porque esta es una enseñanza que nos deja a todos nosotros la idea de que efectivamente, si queremos alcanzar las cumbres luminosas de la ciencia, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. No es sencillo. Tenemos que disponernos. ¿Quién dijo que iba a ser fácil ser científico revolucionario? Eso no es sencillo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. A eso es a lo que estamos llamados. Eso es lo que nos invita Marx. Y entonces esta obra de Marta Harnecker nos da una lección muy importante de los pasos que hay que seguir en torno al planteamiento hecho por el estudio de la obra de Carlos Marx y Federico Engels y Lenin. Por lo mismo entonces es necesario ir a fondo de, primero, la idea de tener un pensamiento crítico. No hay que doblegarse a la primera que pasa o a lo primero que sucede, como lo que nos pasa a nosotros los mexicanos ahora que estamos viviendo este régimen de la llamada cuarta transformación o transformación de cuarta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, ahora se pretende consultar si la ley se aplica o no se aplica a través de una falsa consulta. Pero como ahora no pueden hacer el fraude que hicieron cuando hicieron la consulta de Texcoco, donde los que estaban haciendo la consulta metían papeletas a diestra y siniestra, o llenaban papeletas a diestra y siniestra, como se vio en varios videos en las redes sociales, ahora entonces ya están viendo que van a fracasar. Y ahora le quieren echar la culpa al INE,
de que no le hizo publicidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que pasa es que es una mentira y la gente se está dando cuenta de esa mentira y van a fracasar, no van a juntar el quórum suficiente y ahora pues se van a ir por la idea de que pues hay que hacer una, ¿cómo le llaman? Una comisión de la verdad en la Cámara de Diputados, otra jalada más. Como ya vieron que no pudieron por esta vía, entonces tienen que buscar otra vía. O sea, en realidad, mentirle al pueblo, engañarle al pueblo y robarle al pueblo. Eso es lo que están haciendo. Bueno, lo digo porque el pensamiento crítico nos tiene que llevar a la conclusión de que eso está mal. Pero el pueblo, en general, tiene que también verlo así. Pero el pueblo no tiene las herramientas teóricas para verlo así. ¿Quién se las tiene que dar? ¿Quién se las tiene que llevar? ¿Quién le tiene que instruir al pueblo a analizar las cosas de esta manera? Pues nosotros tenemos que hacerlo. De tal suerte que necesitamos analizar el asunto de manera crítica y enseñarle al pueblo a analizar las cosas también de manera crítica. De esta suerte podemos hacer un cambio social importante siempre y cuando estemos llevados de la mano de la ciencia. Pero la ciencia, para poder alcanzar sus cumbres, pues necesitamos hacer como Marx. Marx planteó una tesis filosófica a la cual llegó como conclusión y dijo, lo que detrás de todo se encuentra es la economía. Por eso, hace poquito me preguntaba Avi, me decía que ¿qué era lo de la última instancia? Pues es esto, lo que descubrió Marx. Detrás de todo está la economía. Y en primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, pues está todo lo demás. Pero detrás, sobre la base de todo, está la economía. Ese es el gran descubrimiento de Marx. Ese es el planteamiento de la última instancia. Pues bueno, ese es el planteamiento crítico al que llegó Marx, el análisis al que llegó Marx. Hay un hilo que conduce todo y esa es la producción de los bienes materiales de la vida del hombre, bueno, del ser humano. Y por el otro lado, agregó Marta Harnecker la necesidad de irnos, ahora sí como el descuartizador, por partes. Y dijo, vamos a estudiar primero los conceptos, entendiendo que el primero es el que nos lleva de filo, que es la producción de los medios de vida del hombre y los medios de producción, que esa es la razón de ser de todas las sociedades, y cómo a partir de estos se interinfluyen unos con otros. Y segundo, el aspecto relacionado con el análisis de los conceptos relativos a todo ello para pasar, después de estudiar esos conceptos, a ver su primera, digamos, aplicación práctica, que sería la lucha de clases. ¿Qué son las clases? ¿Cuál es su relación en concreto en la sociedad que vamos a analizar? Y tercero, veremos después el análisis de toda la cuestión en su conjunto. Eso es más o menos lo que nos planteó Marta Harnecker. ¿Y qué nos dice Marx? Nos pone una carta a quien proponen hacer la edición del Capital por entregas en la lección, en la edición francesa, y Marx dice, estoy muy de acuerdo y me da mucho gusto, porque eso le va a permitir que esté accesible mi obra a los obreros. Sin embargo, advierto que aunque sea accesible, no basta con ser accesible, porque es necesario tener en consideración que además de ser accesible, sencilla, clara, accesible, no es sencilla y clara en los primeros capítulos, porque ahí es donde desarrollo la teoría más profunda del valor, dice Marx, en el Capital, y esa no es tan accesible y tan sencilla, y menos a los espíritus que quieren ver ya la respuesta a los problemas. Y esto es algo de lo que tenemos que reflexionar, porque hoy en día en la sociedad nos han enseñado a que ya rápido quiere saber el final de las cosas. Incluso, así se explica que si hay un video en YouTube que dura más de 30 segundos, pues la gente ya no lo quiere ver. O solo ve los primeros 30 segundos máximo, y se brinca a lo siguiente y a lo siguiente y a lo siguiente. O sea, quiere rápido tener las cosas. Bueno, nosotros tenemos que reconstruir, deconstruir
reconstruir, digamos, destruir nuestra forma de ver y de ser para construir una nueva. Y esta nueva forma de construcción tiene que estar basada en nuevos métodos de análisis, nuevos métodos de pensamiento, nuevos métodos para ser pacientes, trabajadores, dispuestos, esforzados para llegar a las cumbres luminosas de la ciencia, del arte, que requieren de un gran esfuerzo y un camino arduo, difícil, sinuoso, complejo, pero útil y valioso para el pueblo de nuestro país. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la lección de esta semana, quedándonos pendiente, como dije, una lección más para concluir con la obra de Marx, de la introducción que nos presenta Marta Harnecker, y entrar de lleno a la primera parte, que es la de los conceptos elementales específicos. Por lo demás, pues a seguir trabajando, porque la lucha nos llama, y a convertirnos en prometeos, es decir, robar la ciencia a los que la tienen para entregársela al pueblo de México. Esa es nuestra tarea y a eso estamos llamados, y creemos que como revolucionarios lo podemos hacer. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.